Buenos días para mí, buenas tardes para ustedes. Es un placer poder dar esta presentación en esta conferencia de profesionales del autismo. Yo voy a hablar principalmente de procesamiento sensorial en el trastorno del autismo y voy a hablar de cuál es la situación actual, qué es lo que sabemos y a dónde tenemos que ir. Tenemos desafíos y tenemos oportunidades y como siempre, un desafío tiene dos caras. El desafío por un lado, pero la oportunidad que nos brinda por el otro lado. Ahora vamos a hablar del presente, de qué es lo que está ocurriendo en estos minutos en cuanto a procesamiento sensorial con autismo. Pero para entender el presente tenemos que saber cómo llegamos a este presente y tenemos que entender el pasado. Y cuando miramos la literatura en los años 60, vemos que hubieron varios investigadores que hablaron de los problemas sensoriales en niños con autismo. Sin embargo, aunque estas publicaciones todavía uno las puede encontrar, no se abrió tanto la literatura a procesamiento sensorial como se ha abierto en este momento. Entonces, cuando miramos lo que está ocurriendo en el presente, estamos sobre los hombros de Shopler, Ornish, Ritvo y J. Ayers. Nosotros en el presente sabemos que por lo menos entre un 82% y un 97% de la población con autismo tiene problemas sensoriales. Es un área popular de la investigación, evaluación e intervención, algo que ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años. Y más que nada, uno mira la literatura en los últimos 10 años y desde que el DSM describió el autismo como teniendo un problema sensorial, vemos cómo la literatura se ha multiplicado. La literatura es interdisciplinaria, o sea, hay estudios que vienen de neurofisiología, vienen de médicos, vienen de neurólogos, vienen de psicólogos, vienen de terapeutas ocupacionales, vienen de fisioterapistas, etcétera, etcétera, etcétera. De todas maneras, este es un área que es interdisciplinaria. Además, sabemos que dentro de la intervención hay muchos programas de intervención que reconocen procesamiento sensorial y que tienen evidencia. Esos programas reconocen procesamiento sensorial como que tiene un impacto sobre la regulación de las emociones y la regulación de la conducta principalmente. Estos programas no son necesariamente hechos por terapeutas ocupacionales, sino que muchas veces vienen de psicología y de otras disciplinas. Además sabemos que los tratamientos que se enfocan en tratar el procesamiento sensorial, y en este caso el más importante es el de integración sensorial, estos tratamientos en este minuto son considerados basados en la evidencia y vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Lo otro que es importante recordar en el presente es que los adultos con autismo describen sus experiencias como basadas muchas veces en procesamiento sensorial. Y hay muchos libros escritos por adultos con autismo que describen esta experiencia y por supuesto el más corriente de todos es el de Temple Grandin, pero hay muchos otros. Y lo otro que es importante recordar, por lo menos en Estados Unidos, los padres de niños con autismo escogen el tratamiento de terapia ocupacional y de integración sensorial como uno de los preferidos. Es uno de los 3 más preferidos. Y lo otro que tenemos que recordar, si es que no lo recordamos porque estamos viviendo en una época un poco difícil, es que el presente está constantemente cambiando.
A nivel general, tenemos muchos avances que han abierto la puerta a más desafíos. O sea, por un lado tenemos la buena suerte de que vamos avanzando. Por el otro lado, vemos que esos avances solamente nos dan más desafíos. Por ejemplo, uno es el desarrollo y uso de cuestionarios. Hemos tenido la buena suerte de que se han desarrollado varios cuestionarios sensoriales. Sin embargo, hay una tendencia a confiar en los resultados de los cuestionarios más de lo debido. Cuando uno mira la literatura sobre los problemas sensoriales que tienen los individuos con autismo, cuando uno mira la investigación, mucha de esa investigación habla de estos problemas sensoriales basado en un cuestionario sensorial. El que más se usa es el perfil sensorial de Winnie Dan. Entonces, por un lado estamos re bien porque tenemos este cuestionario sensorial o varios cuestionarios sensoriales. Por el otro lado, los resultados que nos dan estos cuestionarios no son tan claros, porque obviamente el resultado que da un cuestionario está basado en cómo se hizo la pregunta y a veces la pregunta no está tan clara y vamos a hablar de esto un poquitín más. Y no es solamente en la investigación que se tiende a depender en cuestionarios sensoriales, sino que también los profesionales de la salud tienden a pensar que basta con darle a un padre un cuestionario sensorial y con eso tenemos evaluado el procesamiento sensorial del niño. Eso no es así, ¿ok? Vamos a hablar de esto un poco más. Lo otro es que el vínculo entre procesamiento sensorial y los comportamientos está bastante claro. O sea, hay mucha investigación que habla que el niño tiene un problema sensorial y que el niño tiene un problema de conducta y se ven que hay una relación entre ambos. Lo que no está tan claro es la dirección del vínculo. ¿Es que es el problema sensorial lo que produjo los problemas de comportamiento? Hay alguna investigación que tiende a analizar los problemas de esa forma, pero nosotros necesitamos más investigación que nos muestre que en realidad la dirección del vínculo es de procesamiento sensorial a conducta. De eso necesitamos más investigación. Lo otro es, los estudios longitudinales están comenzando, porque nosotros tenemos que entender cómo es que el procesamiento sensorial está impactando al niño a medida que va creciendo. Y una de las preguntas que nosotros nos hemos hecho es la relación entre problemas de procesamiento sensorial en niños y los problemas de salud mental en el adulto. ¿Hay alguna relación? ¿Hay un vínculo que va de procesamiento sensorial a problemas de salud mental? Entonces, estamos empezando con los estudios longitudinales. Ya tenemos algunos, especialmente Baranek está a la vanguardia de estos estudios longitudinales, pero necesitamos más. ¿Cuáles son los desafíos específicos del presente? Entonces, lo que voy a hacer en esta diapositiva es les voy a nombrar los desafíos y después voy a ir uno por uno en las próximas diapositivas. El primero es evaluaciones de procesamiento sensorial en niños pequeños. Nosotros necesitamos evaluaciones y además necesitamos usar esas evaluaciones con niños pequeños. Lo otro es la eficacia de los tratamientos que utilizamos con niños. Y obviamente estamos hablando de procesamiento sensorial y claro que tenemos que utilizar mediciones que nos digan que estamos teniendo éxito con los niños, pero no solamente tenemos que medir la eficacia de programas que incluyen procesamiento sensorial, sino que también tenemos que medir y comparar aquellos programas que están enfocándose a procesamiento sensorial
con otros programas que no necesariamente estén enfocados a procesamiento sensorial. Lo otro que es un desafío y que vamos a tener que hacer algo al respecto es que la identificación, evaluación e intervención con adolescentes y adultos es casi nula. Los niños con autismo han crecido, sin embargo nosotros no hemos cumplido en darles tratamiento como le dimos tratamiento a los niños cuando eran menores de 10 años. Y este es un tema que vamos a tener que trabajar con él en el futuro. La necesidad de trabajo interdisciplinario se ha repetido varias veces, pero en este trabajo interdisciplinario hay que incluir a las personas con autismo, especialmente en la investigación. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Y lo otro es que vivimos en un mundo nuevo al cual no nos ha tocado otra cosa que ajustarnos a él, pero que también está cambiando y que está cambiando lo que hacemos. Hablemos de las evaluaciones de procesamiento sensorial en niños pequeños, que son casi inexistentes. Nosotros ya sabemos, porque hay investigación que lo ha demostrado, que los trastornos de procesamiento sensorial en niños pequeños están relacionados con signos tempranos de autismo. O sea, en el niño bajo 1 año de edad, los trastornos sensoriales nos podrían indicar que el niño va camino o que tiene signos de autismo y por lo tanto no necesariamente darle el diagnóstico, pero sí trabajar al niño en la intervención. Un cuestionario reciente que se desarrolló por Baranek y su grupo, lo tienen ahí sobre la diapositiva, está también traducido al castellano y este es un cuestionario que se les da a niños bajo 1 año de edad. Las evaluaciones de procesamiento sensorial en niños pequeños, cuando nos llega un niño que es menor de 3 años y lo estamos trabajando en la clínica, debe incluir una evaluación de desarrollo global, lo que significa que tienen que ser evaluaciones de desarrollo también del área social, motora, emocional, cognitiva, etc. Y además el funcionamiento en la comunidad. Entonces no podemos estar midiendo solamente un área del desarrollo en niños bajo 3 años de edad, sino que tenemos que medir el desarrollo sensorial en relación a otras áreas de desarrollo. Lo mismo debiera de ocurrir en la investigación y no es que siempre ocurra. También, lo más importante, para poder hacer todas estas investigaciones con niños pequeños, necesitamos evaluaciones sensoriales que incluyan la observación. No podemos estar dependiendo solamente de cuestionarios para los padres, ya que hay estudios que demuestran que la información que dan los padres y lo que se observa no siempre concuerda. Y además que la información que dan los padres depende de muchas áreas, tanto como la educación de los padres, el conocimiento que tienen sobre sus hijos, etcétera, etcétera. Entonces es importante que nosotros en este minuto pongamos un poco de esfuerzo en desarrollar evaluaciones del área sensorial que están basadas en observación, algo que no es fácil. Hablemos un poco de la intervención temprana con niños con autismo. Las evaluaciones tempranas llevan atención temprana en niños con trastorno del procesamiento sensorial. Y si estos trastornos del procesamiento sensorial se piensa que pueden estar vinculados al autismo, entonces es importante que en el chequeo de los pediatras, el chequeo que se hace cada cierta cantidad de meses, se incluya algún cuestionario sensorial. Y el cuestionario que mencioné anteriormente en la diapositiva anterior, justamente esa es la intención, que sea usado en el chequeo pediátrico usual.
Si nosotros usamos este chequeo pediátrico usual y medimos lo sensorial en ese chequeo, si queremos hacer investigación, nos va a dar información de cómo el niño se desarrolla. Y si es que estamos en la práctica clínica, vamos a poder tratar a estos niños más tempranamente y comparar si los niños que han sido tratados se desarrollan en forma diferente que los niños que no han sido tratados. Ahora, la teoría de integración sensorial, que fue una de las teorías que impulsó este interés en lo sensorial en los años 60, puede usarse para desarrollar la intervención con estos niños bajo 3 años de edad. Hay que entender, cuando usamos esa teoría, que los problemas sensoriales no solamente influyen en la regulación sensorial y por lo tanto la conducta emocional y social del niño, sino que también influyen en el desarrollo motor del niño. Y uno de los problemas que yo veo muchas veces en la investigación sobre procesamiento sensorial y autismo es que hay una sobreatención a respuestas emocionales y a conductas y a autorregulación y muy poca atención a los problemas sensoromotores que también existen en niños bajo 3 años de edad y que debieran de tratarse. En cuanto a la eficacia de los tratamientos que utilizamos con niños, el tratamiento de integración sensorial o ASI, como algunos lo llaman, es considerado un tratamiento basado en la evidencia. Y es basado en la evidencia, no solamente es descrito por los terapeutas ocupacionales como basado en la evidencia, sino es descrito como basado en la evidencia en los trabajos en los cuales se estudian tratamientos basados en la evidencia. Pero, ¿qué es lo que tenemos que entender? Necesitamos entender la dosis que es necesaria y la población específica que se beneficia. Esto es a través de todas las edades. ¿Es mejor trabajar con un niño 3 veces por semana por 6 meses o una vez por semana por un año? Esa respuesta no la tenemos aún. La mayoría de los estudios que se han hecho son estudios en los cuales se han basado en un tratamiento que se da de 3 a 5 veces por semana por un corto tiempo. Y quizás eso es algo que nosotros debemos seguir estudiando y debemos de introducir a nuestra práctica clínica. Lo otro es cuál es la población específica que se beneficia de ciertos tratamientos. Por supuesto, yo vengo del área sensorial y creo que si el niño tiene un problema sensorial, debemos de utilizar el tratamiento de integración sensorial. Pero si el niño no tiene un problema de procesamiento sensorial, entonces debiéramos de usar otras formas de tratamiento. Pero para eso tenemos que tener buenas evaluaciones. Lo otro es que no es solo importante tener práctica basada en la evidencia, sino que también tener evidencia basada en la práctica. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros tenemos que coleccionar datos sobre los resultados de las intervenciones en el ambiente en el cual lo estamos dando, porque esa es la práctica diaria. Generalmente un estudio de eficacia se hace en un ambiente que está completamente controlado, pero la práctica diaria no es un ambiente controlado y nosotros debemos de tratar de recolectar información sobre lo que está ocurriendo en la práctica diaria, porque eso nos lleva a tener resultados que podemos aplicar a través de poblaciones más amplias. Lo otro es que tenemos que estudiar diferentes contextos y el impacto del ambiente sobre el comportamiento y también de cómo manejar el ambiente para tener un impacto sobre el comportamiento.
Entonces nosotros sabemos que CERMAC ha hecho un estudio en el ambiente dental con niños con autismo que se van a hacer una limpieza de los dientes, a los cuales ella lo que ha hecho es cambiar completamente el ambiente dental para que sea más calmante y ver si es que el niño acepta que le limpien los dientes más fácilmente. Y así es. O sea, ese estudio es importante para nosotros porque además amplifica el rol que nosotros podemos tener en otros ámbitos como en el ámbito dental. La otra cosa es empezar a mirar cuál es el impacto de la naturaleza, y ahora estoy hablando de áreas verdes sobre el funcionamiento de un niño. Nosotros que vivimos en las ciudades muchas veces no tenemos la buena suerte de poder llevar al niño a un lugar donde hay áreas verdes, y eso también debiéramos de estudiarlo. Y lo otro es el uso del juego. ¿Cómo utilizamos nosotros el juego y la motivación intrínseca en el tratamiento, en cualquiera de los tratamientos que nosotros usamos? En cuanto a la identificación, evaluación e intervención con adolescentes y adultos, hay una escasez de servicios con adultos y con adolescentes que es casi nula, o sea, no es escasez, no hay en realidad. Y yo me imagino que esto es a niveles más globales, que no es solamente en Estados Unidos. Y estoy hablando del adulto que no tiene necesariamente una disfunción intelectual. Especialmente hay una escasez de intervenciones en la transición de la niñez a la adolescencia y de la adolescencia a la adultez. ¿Qué es lo que pasa? Que por lo menos acá el niño pasa a la secundaria y los servicios que recibió antes empiezan a disminuir. Y luego el adolescente se gradúa de la escuela y pasa ya sea a trabajar o a la universidad, o etcétera, etcétera, y los servicios bajan otro poco. Entonces nosotros tenemos que pensar qué tipo de servicios necesitan los adolescentes y los adultos con autismo. Para eso tenemos que incluirlos en esa pregunta. Luego, el impacto de trastorno de procesamiento sensorial en la salud y la participación en la comunidad en los adolescentes y adultos tiene mucho que ver con salud mental. Hay estudios que demuestran que hay una relación entre los problemas sensoriales, que puede que no lleguen a ser un trastorno de procesamiento sensorial, sino que nada más que una forma distinta de procesar la información sensorial, y cómo estos problemas están relacionados a ansiedad y a depresión. Y ustedes ahí tienen algunos artículos, pero realmente se necesita saber un poco más al tema. Y lo otro que se necesita saber es que la presentación del autismo en hombres y en mujeres es distinta. Y la mayoría de la investigación en autismo está hecha con hombres y no con mujeres. Y la presentación con mujeres es completamente distinta. Entonces, para la gente que está trabajando en la salud mental con adultos, esto es algo que ellos tienen que considerar. Estos problemas sensoriales llevan muchas veces a una preferencia por ciertos ambientes y ocupaciones, y son ambientes y ocupaciones más solitarios. Nosotros estamos en este minuto haciendo un estudio sobre eso y en algún momento vamos a poder hablar un poco más de ello. Lo otro que es importante es la necesidad del trabajo interdisciplinario. Pero nosotros sabemos que en este minuto el trabajo en procesamiento sensorial
es interdisciplinario. De lo que nosotros tenemos que hablar es que toda investigación debe incluir a los usuarios como parte de este equipo interdisciplinario, aquellos usuarios que se beneficiarán de la investigación. En inglés esto se llama Knowledge Mobilization, que yo lo traduje a movilización de conocimiento. No sé si la traducción está bien hecha, lo siento si no está bien hecha, que no es lo mismo que Translational Science, que también la traduje, que podría ser que no sea la mejor traducción, lo siento. Y la diferencia es que en Translational Science es que el conocimiento va del investigador al usuario, con buena suerte, porque muchas veces no llega al usuario, ¿ok? Y en Knowledge Mobilization o movilización del conocimiento, el investigador, antes de decidir qué es lo que va a estudiar, se va a sentar con el usuario para ver qué es lo que se necesita investigar. Entonces, este es un movimiento importante en la investigación, el incluir al usuario. Ahora, cuando nosotros hablamos de los usuarios, la persona más importante que hay que incluir es aquella persona con autismo, el adulto con autismo, que puede decir qué es lo que ellos necesitan, que se necesita estudiar, para dónde debe ir la investigación. Pero nosotros en este momento tenemos un proyecto que está siendo financiado por uno de los centros de financiamiento gubernamentales, en los cuales nosotros miramos a la persona con autismo, miramos a la familia, las personas que proveen los servicios, como los terapistas, y los investigadores, y hablamos de cómo es que podemos incluir a todas estas personas cuando se decide hacer una investigación. Y esto es importante, y lo vamos a presentar en el Congreso Mundial de Terapia Ocupacional. No puede haber una presentación en este minuto que no incluya COVID, porque COVID nos ha dado vuelta al mundo y es parte de lo que nosotros hacemos. Y COVID influye a los padres, a los niños y a los profesionales que atienden a los padres y a los niños. Los padres, hay un montón de investigación que dice que hay un aumento de ansiedad, depresión y estrés en cuidadores de niños con autismo. Y los padres muchas veces tienen problemas de financiamiento de los tratamientos, otros problemas económicos, falta de tiempo, etcétera, etcétera. Luego tenemos a los niños. Se les ha cambiado la rutina, por lo que por lo menos acá los tratamientos se están dando en una forma un poco distinta. Hay cambios sensoriales en la vida de los niños. El uso de la mascarilla, que a nosotros nos molesta, imagínense cómo le va a molestar a un niño que tiene un problema sensorial. Y además las limitaciones en las interacciones sociales. Especialmente a mí me da mucha frustración ver que nosotros tenemos que trabajar a los niños en un área separada de los otros niños, y eso significa que no hay mucho de interacción social que podría ocurrir en un tratamiento. Y los proveedores de servicios, los profesionales, también están estresados. Están estresados porque hay múltiples interacciones entre tratar al niño, trabajar con los padres, ver qué es lo que está pasando, qué protocolo utilizar si es que el niño ha sido diagnosticado con COVID, o fue un hermano que fue diagnosticado con COVID, o si es que fue un niño en el colegio donde va que fue identificado con COVID. Entonces, todo esto, además, a los proveedores de servicios le está dando también estrés, y también tenemos que considerarlo. Cuando hablamos de oportunidades, desgraciadamente esta diapositiva me costó armarla. Tenemos un futuro incierto. Vivimos en este minuto en un mundo que es intermedio entre dos realidades. La realidad de antes del año 2020, la realidad de ahora,
y la incertidumbre de lo que va a ocurrir. Entonces estamos en un momento en que todo está cambiando y no estamos seguros para qué lado va, pero nos da una oportunidad y nos da una oportunidad de hacer cambios. Nos da una oportunidad de hacer cambios en nuestra práctica clínica, en la enseñanza y en la investigación. Nos empuja a ser más flexibles y a ser más creativos en lo que tenemos que hacer. De hecho, esto de utilizar telesalud ha cambiado la forma no solamente de cómo damos el tratamiento, sino que también cómo estamos dando la enseñanza. De hecho, esto que estoy haciendo en este minuto es un ejemplo. Entonces tenemos que ver todo esto como una oportunidad. El futuro es incierto, pero es un futuro en los cuales hay tantas oportunidades que solamente las podemos ver como algo positivo. Muchas gracias.